Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Shalom Alejem. Hoy hablaremos el tema la justificación en el Antiguo Testamento y también comparándolo con la justificación en el Nuevo Testamento después que Cristo muere. La justificación en el Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo. Estas dos palabras de justificación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hacen la misma función. No hacen la misma función. En el Antiguo Testamento, la palabra justificación del verbo sadak, que se lo voy a poner en la pantalla de la computadora, sadak en el hebreo es sadak, significa términos jurídicos indicando ser recto y indicando ser justo. Se le atribuye a Dios como un Dios recto y justo, ofreciendo su justicia al pueblo de Israel. Dios ofrecía su justicia de una manera recta y justa, atribuyéndole al hombre lo que es justo. Dios no se inclinaba a un lado ni al otro lado. Aquí la palabra recto y justo es como una balanza. Una balanza que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda. Se mantiene estable y balanceado. Esa justicia de Dios pues estaba de acuerdo a cómo Dios obraba con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Si el pueblo de Israel violaba los mandamientos, la justicia de Dios era fiel. Había castigo, había juicio. Pero si el pueblo obedecía, pues la misma justicia de Dios, pues Dios mismo atribuía su propia justicia dándole bendición al hombre y inclinándose a un favor de gracia hacia el hombre. Y estoy hablando el término de la palabra justificación en el vocablo hebreo, en el Antiguo Testamento, porque cuando yo termine de hablar el término justificación en el Antiguo Testamento, vamos entonces más adelante, en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo. Así que yo les estoy diciendo la justificación en el Antiguo Testamento en el verbo sadak, significando término jurídico indicando ser recto y justo, que se le atribuye a Dios. Pero también hay otra más de la misma palabra sadak, ¿verdad? En el hebreo, la misma palabra justificación también significa otra cosa. Y es que también se le atribuye a Israel, a los líderes y reyes y gobernantes y jueces en la tierra. La palabra justificación, de hacer justicia de una manera balanceada, ser justo y recto, no inclinarse a una persona o a otra persona más que uno, ser recto, Dios también se lo otorgó a Israel, a los líderes, a los reyes, a los gobernantes y a los jueces de la tierra, para que hagan también justicia. Como por ejemplo, en Israel Dios le otorgó practicar la justicia. Repito, a Israel Dios le otorgó y le dio la oportunidad de practicar la justicia para justificar al hombre de una manera justa de acuerdo a sus obras cometidas. ¿Viste cómo trabaja la justicia de Dios? Cómo Dios le enseñó a Israel
a trabajar la justicia, que es un sinónimo a la justificación, para justificar al pecador, ¿verdad? Cuando el pecador cometía un pecado, cometía un delito, pues Dios le enseñaba a justificar a los hombres, a los líderes, a los reyes, a los gobernantes, a los jueces en la tierra. Y les estoy diciendo que en Israel Dios le otorgó la oportunidad de practicar la justicia para justificar al hombre de la manera justa, de acuerdo a las obras que ellos cometían. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Establezco un ejemplo. Si yo cometo un acto de asesinato, el que cometió el acto de asesinato, que me estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Si yo cometiera un acto de asesinato, pues el que cometió el acto de asesinato no lo pondrán como por una persona inocente, sino como culpable. Así era la justicia de Dios. Dios hacía cumplir su propia justicia perfecta, de una manera recta y perfecta, sin inclinarse a nadie en específico. Y pongo el ejemplo, si yo cometiera un delito de asesinato, ¿verdad? Pues la justicia que Dios enseña al hombre a realizar es que si el hombre comete un asesinato, pues no pondrá al que cometió el asesinato como un inocente, sino que Dios lo juzgará como culpable. Esa es la justicia de Dios. Y así Dios ejercía justicia y le enseñó al pueblo a través de los líderes, gobiernos, reyes, sacerdotes, jueces, a que ellos hicieran cumplir la justicia. En el libro de Éxodo capítulo 23, versículos 6 al 7, repito, Éxodo capítulo 23 del 6, vamos a leer el versículo 7. El versículo 7 dice: de palabras de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esa es la justicia perfecta de Dios. Cuando el hombre cometía un delito, un pecado, dice Dios, porque yo, Jehová Dios, de ningún modo, de ninguna manera voy a justificar al impío. Si alguien cometía un pecado, no había forma de que Dios le atribuyera la justificación por fe, como Pablo lo hace, como Dios se lo reveló a Pablo en el Nuevo Testamento, que el hombre es justificado por la fe. La manera como Dios establecía su justicia para justificar al hombre de cometer un pecado, o si obedecía la ley o no, pues era muy diferente al Nuevo Testamento. Después de la muerte de Cristo era muy diferente. En el libro de Levítico, capítulo 19, 15, Levítico 19, versículo 15, dice: aquí se habla de cómo Dios le enseñaba al hombre a hacer justicia. Y dice: no harás injusticia, con el prefijo in. No harás con injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Voy a repetir. No harás injusticia en el juicio, ni tampoco favoreciendo al pobre. ¿Qué es favoreciendo al pobre? Pues inclinándose más al pobre, al inocente. Y también dice: ni complaciendo al grande. Posiblemente el grande sea líderes grandes que cometen también delitos también. Ni favoreciéndote ni inclinándote al pobre, pero tampoco inclinándose al grande. Con justicia tú juzgarás al prójimo. Pues Dios le enseñó a los líderes, a los gobiernos, a los jueces, a justificar al hombre
con justicia balanceada. En otras palabras, si el hombre comete un pecado, un delito, cometió un pecado y la paga del pecado, dice Pablo, la paga del pecado es que muerte. Así era Dios, así era Dios. Si la justicia de Dios en justificar al hombre fuera hoy en día, no hubiera salvación. Nadie se salvaría. Bueno, eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo dice que no hubo ningún justo que hiciera el bien en la tierra. Ni judío, ni griego, ni gentil, ni romano, ni nadie. Todos se desviaron a ser hombres pecadores y eran pecadores perversos, ¿verdad? Entonces, si la justicia de Dios estuviera hoy en día presente, como Dios la estableció en el Antiguo Testamento, donde no había iglesia formada todavía, pues no hubiera nadie justo hoy en día. Todos, Dios los castiga a todos. Gracias a Dios que Pablo dice en Gálatas, gracias a Dios que Pablo dice en Gálatas que le servimos por amor, no por una ley, sino por amor a lo que Cristo hizo en la cruz de justificarnos, aún siendo pecadores. Entonces, fíjate, vamos a ir un momentito al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22 dice, y casi todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El autor de Hebreos está dando una recopilación de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de las obras que se hacían para justificar al hombre. Especialmente está hablando de la ley de la expiación, ¿verdad? Y cómo el hombre se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento, se presentaba como un pecador y a través de los animales, de los machos cabríos, de los cabritos y de las ovejitas, de los carneros, etc., la sangre de esos animales eran rociadas en el cuerpo de la persona y también en el tabernáculo, y por medio de la sangre de los toros machos cabríos, de los corderos, pues había remisión, perdón de los pecados. Y ese sacrificio o ese culto, como dice Hebreo capítulo 10, 1 en adelante, que era como un culto o una fiesta, también se le decían las 7 fiestas santas, se le conoce como el día de Yom Kippur en el hebreo, ¿verdad? Pero también se le conoce como la expiación, la obra de la expiación. Pues el autor de Hebreo está dando una recopilación del pasado, de cómo en el Antiguo Testamento Dios obraba a los antiguos a través de los animales y la sangre, donde no había salvación por nuestros pecados allí, ¿verdad? Y el autor de Hebreos dice en capítulo 9, versículo 22, y casi todo era purificado con sangre. ¿Cuál sangre? ¿La de Cristo? No, la de Cristo no, la de los animales, la de los toros, machos cabríos, las ovejas, los carneros, las palomitas, etcétera, ¿verdad? Y era casi todo purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento, como no había salvación, no había un Jesús, un Mesías, pues así era como Dios permitía al pueblo tener el perdón de los pecados, a través de los animales, en el sacrificio que se hacía una vez al año. Este sacrificio, que se le conoce como la ley de la expiación de los pecados, se realizaba una vez al año, según Hebreos 10, del 1 hasta el 4. Y dice que era un sacrificio que era imperfecto, porque no podían hacer justo al hombre. El hombre se sentía un pecador. Y si el hombre, una vez practicando este sacrificio, a través de la sangre de los animales, rociándosela en su cuerpo, y ellos confesando a Dios que eran unos pecadores, para que después ellos fueran perdonados, este sacrificio no fue nunca perfecto.
nunca fue perfecto porque no podían quitar los pecados 100% del hombre. Y ellos pues tenían que esperar una vez al año a que se repitiera este mismo sacrificio o este mismo culto, ¿verdad? En la cual dice el autor de Hebreo que nunca pueden quitar los pecados y hacer justo al hombre. Entonces pues dice el autor de Hebreo que sin remisión de pecado no hay. Ahora, comparando este sacrificio con Romanos 5, 17 a 18, vamos a leerlo. Romanos 5, 17 y 18, dice el apóstol Pablo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de gracia, el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, pero es por la justicia de Dios a través de Cristo. De la misma manera que por la justicia de Dios a través de Cristo vino a todos los hombres la justificación para vida eterna. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento para justificar al hombre no era igualmente como la justicia que Dios le otorgó a nosotros la iglesia, ¿verdad? Enseñada por el apóstol Pablo, por medio de nosotros creer en la sangre de Cristo. Nosotros la iglesia hoy en día, ¿verdad?, que somos los gentiles, que tenemos salvación por la fe, pues recibimos la salvación por la sangre de Cristo. No es por la sangre de los toros y machos cabríos y animales y corderos, que no podían quitar los pecados y la culpa del hombre, ¿verdad? Entonces dice Pablo aquí que de la misma manera que desde Adán y Eva se generó el pecado y las maldiciones, de la misma manera que en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, se activó el pecado y las maldiciones, y el hombre fue un hombre separado de Dios, con culpabilidad y lleno de maldición. Y Dios le enseñó al hombre en el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, a cómo hacer justicia. ¿Cómo le enseñó? ¿Cómo se le enseñó? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues sé parcial, sé parcial, sé balanceado en la manera como tú haces justicia. Si aquel cometió un delito, es un pecador, punto y se acabó. No, que justificado por fe tenemos entrada con Dios. Bueno, no. La justicia de Dios, para ser justificado el hombre en el Antiguo Testamento, como yo les estaba leyendo, aquí decía la ley de Moisés en Éxodo, decía la ley de Moisés en Éxodo, Dios diciendo: no justificaré al pecador, al impío, de ninguna manera. Y así mismo Dios le enseñó a los jueces, a los líderes, a los reyes, a los sacerdotes, a todos, a cómo practicar la justificación a la gente. Si ellos cometían un pecado, un delito, mira, si tú te portaste mal y Dios ve que tú eres culpable, que tú estás mal, la justicia de Dios era tan perfecta que Dios mismo hacía cumplir la justicia. Mira, tú eres culpable, punto y se acabó. Y si cometiste un delito, eres muerto. Dios te coge, porque así era la justicia de Dios. Entonces, a través de la ley de la expiación, que se practicaba una vez al año, Dios tenía misericordia. Dios derramaba su misericordia con ellos para que esa sangre de los toros y machos cabríos y animales, ¿verdad?, pues pudieran perdonar los pecados del hombre por un tiempo, que era cada vez un año. Pero el hombre volvía, se sentía imperfecto y se sentía un pecador de nuevo. Pues entonces la ley, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra, tipología y sombra de algo mejor que iba a venir, que era Cristo. Así que en el Antiguo Testamento no hay nada que buscar en cuanto a ser justificado y ser salvo. Todo era una sombra de que algo iba a venir, Cristo iba a venir, que era lo verdadero. Cristo era la verdadera salvación, ¿verdad? Entonces, pues,
buscando la manera de comprender la justificación en el Antiguo Testamento, Romanos 5, 17, 18 dice que si en el Antiguo Testamento Dios obraba y no había la justicia porque había gente pecadores, pues a través de Cristo vino la justificación para vida eterna, para que haya vida eterna. La justificación a través de Cristo, del derramamiento de sangre de Cristo, no es del derramamiento de sangre de los animales, sino del derramamiento de sangre. Al tú creer, ya tú quedaste justificado para siempre. Entonces la justificación en el Nuevo Testamento es hacer inocente al culpable, al que cometió un delito grave, por más que fuera la persona un pecador y el pecado fuera grave. La justicia y la justificación que Dios ofrece a través de Cristo, cuando creemos en Cristo y en la sangre de Cristo, esa sangre de Cristo es la que te salvó, es la que te justificó. Y como consecuencia, como resultado de esa sangre, y al tú creer, dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, justificado pues, no, así Romanos no, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque ahora tú estás justificado, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo te ha justificado, te ha santificado. La justificación en el Nuevo Testamento a través de Cristo y su sangre hace un efecto poderoso, y no es como en la justificación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios le enseñó al hombre, a los líderes y a los jueces, a cómo justificar al hombre de una manera recta y justa. Si el hombre cometió un pecado, un delito, eres llevado a condenación, te meten preso, punto y se acabó, ya está. Así era Dios. Pero hoy en día la justificación, muy diferente. Dios justifica al hombre a través de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es perfecta. Y le da la promesa que todo hombre que crea en Cristo, por la gracia al creer, ya tú eres salvo y eres justificado. Romanos 5:9 dice el apóstol Pablo, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9, mucho más estando ya justificados. Acuérdense bien que la justificación es muy poderosa en Cristo y en la sangre de Cristo, comparándola con la justificación de Dios a través de los animales y machos cabríos, que ahí no podía salvar al hombre y ponerlo justo para siempre. ¿Ve? Es muy diferente. En el Antiguo Testamento, la justicia que Dios enseñó a hacer a los hombres para justificar al hombre de una manera balanceada es, mira, balanceada. Si el que hizo bien, lo hizo bien, estás bien con Dios, pero lo hiciste mal, te quedaste mal. Ahí no había salvación, ahí no había plan de salvación. El plan de salvación vino por el Evangelio. El Evangelio Dios se lo reveló a Pablo, para los gentiles, para nosotros la iglesia. ¿Ve la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Ve? Entonces Pablo nos está diciendo, pues mucho más estando ya tú justificado en su sangre. ¿En cuál sangre? ¿En los animales del Antiguo Testamento? No. Dice, en la sangre de Cristo, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Qué dice? De la ira. ¿Y qué es la ira? La ira de Dios viene siendo el juicio. Viene siendo el castigo de la ira del infierno. El juicio, el castigo, el infierno, el lago de fuego. Ya tú eres librado de una manera completamente perfecta del infierno. Entonces en Efesios 1:13, en el libro de Efesios, capítulo 13, 1:13, dice el apóstol Pablo, diciendo, no veo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Al tú creer en Cristo y al oír el mensaje y creer, fuiste sellado. Y al ser sellado, tú quedas pegadito en Dios
Y no hay forma de que nada en este mundo te despegue de Dios, porque el ser sellado indica tener la seguridad que tú le perteneces a Cristo. ¿Viste? Entonces, en el libro de Romanos 8, 1 y 2, como le estaba diciendo, ahora pues, ahí está dando el resultado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo es haber tú creído. Haber tú creído. Si tú creíste, no hay condenación. Pero puede haber condenación si tú no creíste. Así que déjese de estar diciendo que se puede perder la salvación. Si tú creíste, la palabra de Dios dice que tú eres sellado y eres justificado y estás puesto en Cristo, guardado en Cristo. Ya guardado en Cristo y seguro en Cristo. Gloria a Dios. Ok, ¿qué es lo que yo quiero enseñarles a ustedes? Que la justificación, la manera como Dios enseñó la justicia para justificar al hombre, no tiene relación con la sangre de Cristo. No tiene relación con la salvación del alma, con tu espíritu. Es más, al contrario, tiene relación con obras. Pórtate bien. Si te portas bien, sí, vas a seguir siendo justificado. O sea, vas a ser justificado. Pero en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, la justificación y la salvación es una justificación incondicional. Incondicional, con el prefijo in. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Incondicional, que por encima, como dice Pablo en Romanos 5, 8. Romanos 5, 8, vamos a leerlo. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador de Cristo ya murió por nosotros. Y mucho más ahora, estando justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. En Romanos 5, 8 dice, en que aún siendo pecador, Cristo te justificó en esa condición. Si tú lo aceptaste y te justificó en el estado de pecado que tú eras, ¿cuánto más ahora tú puedes sentirte que eres salvo de la condenación? ¿Ve? Entonces en el Antiguo Testamento no había la sangre de Cristo. Y la sangre de los animales eran imperfectas, no podían quitar la mancha espiritual, no podían quitar tus pecados y tus maldiciones. Lo hizo Cristo. Entonces la esencia del Evangelio es cree, cree, cree. No que puedes, cree. Eso es todo. Eso es todo. Cree. Lo que pasa es que el diablo todo lo dañó. El diablo lo dañó todo en Génesis. En Génesis, capítulo 3, del 1 al 4. Lo dañó todo. Porque le sembró duda a la mujer. Con que Dios te dijo que tú vas a comer del árbol de la vida. Con que Dios te dijo. Oye, Eva, con que Dios te dijo que tú vas a tener vida comiendo del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿cómo va a ser? No, come de ese otro árbol. Porque el diablo ya conocía que si comía de ese otro árbol, iba a venir la ley, el pecado y la condenación. Y hoy todo el mundo que prefiere que se pierda todo el mundo. Entonces Dios nos dice, si tú crees serás justificado. Porque al tú creer estás comiendo del árbol de la vida para siempre. Y Dios te coloca en lugares celestiales. En lugares celestiales en Cristo Jesús. La diferencia es que Adán y Eva estaban colocados en un huerto del Edén. ¿Ve? Pero nosotros ahora estamos colocados en lugares celestiales donde emanan la vida eterna. Qué chévere es esto, papá. Aleluya. Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido.